Qué bien, qué bien, qué bien, qué bien, señores. Ya estamos acá encaramados en la tarima, en el escenario, en el set de entrevistas, amigos y amigas, para dar lugar a este diálogo con un distinguido caballero, un hombre que también ha tenido presencia política en el país, ex asambleísta de la República del Ecuador, el representante de la provincia del Cañar, ha tenido su quehacer político también de aportar y contribuir a la legislación y la fiscalización desde la Asamblea Nacional, función específica de este organismo, función del Estado. Amigos, amigas, vamos a dar la bienvenida al abogado Juan Cárdenas de Espinosa, invitado para esta noche. Vamos a tratar un tema muy interesante, la realidad política, jurídica y de seguridad en el Ecuador. Ese es el tema que estamos previniendo para el día de hoy. Saludamos de antemano con el invitado. Buenas noches, abogado, bienvenido. Aroma TV. Efectivamente. Ruralidad del Guayas. Les saludamos a los amigos y amigas oyentes y televidentes. Y como la proyección de esta clase de medios de carácter comunitario tienen una enorme expansión, aprovechamos para saludar afectuosamente a los hermanos y hermanas migrantes que desde fuera del país, allende las fronteras, escuchan a este medio con una nostalgia de la patria ausente. El tema planteado, la realidad que vivimos, se presta a priorizar lo que considero dos cuestiones fundamentales. Tenemos en vigencia un contagio que cada vez es mayor por la velocidad con que se expande esta nueva variante del virus y que Omicron se ha convertido en la nueva amenaza para la humanidad. Y en el Ecuador tenemos a partir de hoy una variación ligera en cuanto al mapa de los semáforos que muestran el grado de alerta que le pone el COE nacional para clasificar los peligros, las amenazas, las advertencias y alertas que es necesario que la ciudadanía observe. En primer lugar, queridos compatriotas, tenemos que cuidarnos, observar las recomendaciones, aplicar los procesos de distanciamiento, de aislamiento, del uso de la mascarilla, de la vacunación, Respeto el criterio de quienes piensan distinto, no comparto. Toda vacuna permite inocular en el cuerpo humano anticuerpos que ayudan a levantar las defensas naturales del organismo para sobrevivir, para sobrellevar y sobreponerse al efecto de los virus. Ninguna vacuna es mala. Toda vacuna en el porcentaje que permite su efectividad ayudan, no curan, pero ayudan a soportar con mejor talante y en mejores condiciones psicosomáticas un contagio de este virus terrible que afecta al mundo. Así que estamos viendo en la práctica que este nuevo contagio, cuando las personas se han vacunado las 2 dosis y además el refuerzo, resulta ser una especie de una gripe agravada con muchos síntomas, con molestias y malestares soportables. No es letal. El porcentaje de mortalidad con este nuevo contagio prácticamente no es perceptible, pero sí lo es en las personas que no se han vacunado. Ellos sí están a merced de toda la contundencia de un virus que le hace daño al cuerpo humano. Así que nuestra primera recomendación, con la serenidad y la seriedad que siempre aprovechamos todo medio de comunicación para decirles, queridos hermanos y hermanas, que nos cuidemos, que hagamos observación estricta de los protocolos recomendados,
de las exigencias de los COE cantonal, provincial y nacional, a efectos de que esta nueva ola de contagio podamos superarlo con el menor costo social posible. Es lamentable que los hospitales estén desabastecidos, no hayan medicinas, insumos, inclusive mucho personal de médicos, enfermeras y paramédicos han sido despedidos, dada la clase de gobierno que impera en el Ecuador. Doctor, si me permite. Las privatizaciones que atender la salud pública, que es este momento un objetivo fundamental. Pero dadas esas circunstancias, volvemos a esta recomendación, a cuidarnos, la mascarilla, a lavarnos permanentemente y en forma frecuente las manos y a usar el alcohol. Solo así nos protegemos, si nos distanciamos, si nos aislamos, si ante el menor síntoma de un contagio nos sometemos a la prueba correspondiente. Solo así podemos sacar adelante una situación humana que nos está afectando. Gracias, mi doctor. Si usted me permite. Es una cuestión inevitable. Hay otra que se desprende de la total y absoluta desatención a uno de los derechos fundamentales de los seres humanos, y es el derecho a la seguridad. La seguridad en el Ecuador en este momento prácticamente es inexistente. Todo escenario, todo lugar, plazas, parques, barrios, no importa de qué índole, son escenarios de hechos de sangre, de actuaciones de los sicarios, de el crimen común, de los delitos y delincuentes comunes que atracan y que matan por un celular o por un par de zapatos. Es un tema superestructural. Hay una tremenda falencia de puestos de trabajo, de salarios, de ingresos. Eso ha peorado mucho más, ha agravado la situación de inseguridad que vive el país, tanto afuera como adentro, y peor aún en las cárceles, tal como le duele al Ecuador después de todo aquello que ha ocurrido. E inclusive el atraco, el asalto y el fallecimiento por ese asalto de un ciudadano de nacionalidad holandesa pone en grave riesgo nuestra oferta turística hacia el mundo. Si no se entiende esto, estamos realmente en una situación muy conflictiva. Por ahora, al menos, hemos sido testigos de que el presidente le ha agradecido los servicios a la comandante general de la policía, que más tiempo utilizaba en defenderse de los conflictos internos entre los narcogenerales, como le llamó la embajada norteamericana, y eso le restaba tiempo para atender esa delicadísima, esencial tarea de comandar a la Policía Nacional. Mi doctor, si me permite, mi doctor. Y vemos que ya hay un reemplazante en esa importante función al frente de la Policía Nacional, que tiene la obligación de garantizarnos la seguridad a los 17 millones de compatriotas. Mi doctor, ¿está escuchándome el retorno, mi doctor? ¿Sí me está escuchando el retorno? Ah, ya, perfecto. Permítame entonces, la introducción suya, muy interesante. De verdad, no le quisimos cortar el tema porque las recomendaciones están por demás decir, el ecuatoriano tiene que entender que es necesario inocularse. Hay alguna gente que conozco, y con todo respeto voy a decir, que hasta la vez se ponen reacios a suministrarse la vacuna. Hemos sido testigos, gracias a Dios, en el núcleo familiar, creo que por mi señora, un tío de ella se nos fue por víctima de esta pandemia, pero hemos visto que amigos, compadres, vecinos, allegados, conocidos, repentinamente han caído víctimas de esta maliciosa enfermedad y hoy están en el descanso eterno. Y no estaba por demás su recomendación, mi doctor. Sin embargo, el tema planteado para el día de hoy, la realidad política, jurídica y de seguridad. Ha hablado algo de seguridad. En cuanto a la política, mi doctor, ¿se puede rescatar algo de este gobierno que haya servido, que sirva para poner como carta de presentación?
o definitivamente los procesos políticos que está aplicando este gobierno no sirven aterrizados en la realidad nacional en beneficio para el pueblo que es el Estado ecuatoriano? No nos olvidemos que desde el 14 de mayo, fecha de inauguración del nuevo periodo de la Asamblea Nacional, se truncó un acuerdo que había prosperado por iniciativa precisamente del presidente en ese tiempo electo, Guillermo Lasso. Él invitó a una reunión a Jaime Nebot, del Partido Social Cristiano, con quien ganó las elecciones en alianza, y también invitó a esa reunión al expresidente Rafael Correa para tratar el tema de la gobernabilidad en la Asamblea, es decir, sumando las votaciones de esas tres agrupaciones, se pudo haber logrado la organización interna de la Asamblea Nacional, de sus comisiones, y eso es lo que debatieron, discutieron y acordaron públicamente, no tras bastidores, porque así es como tiene que actuarse. Y no debemos escandalizarnos, porque debemos dialogar con todos los sectores, izquierda, centro, derecha. Ese no es el problema. Más bien, el diálogo siempre será una herramienta política. Lo que fue tremendamente censurable es que al momento de elegir a las nuevas autoridades de la Asamblea, el acuerdo que se había logrado horas antes se dio al traste para priorizar un acuerdo en el que prácticamente destruyeron la estructura misma de la Asamblea, contribuyeron a su total descalabro y desprestigio, a un manejo realmente artesanal, por decirlo menos, de una de las funciones fundamentales que está obligada por la Constitución a su tarea fiscalizadora y por lo tanto al control político de las demás funciones del Estado. Así que esa gobernabilidad que se buscaba y que de alguna manera se acordó en un momento dado, se dio al traste. Y ese fue el origen de lo que vino después, de todo aquello que hemos expectado realmente con desesperación, con un pesimismo que no ha mejorado en los últimos tiempos. No olvidemos que se ha utilizado la Asamblea para cualquier cosa, menos para solventar los problemas que aquejan al país. En ese sentido, la política no ha aportado a la solución de los grandes problemas del país. Vemos, por ejemplo, lo que ocurre últimamente. Un proyecto de ley que nosotros en el periodo anterior presentamos e impulsamos desde la bancada de la Revolución Ciudadana, respondió a un hecho concreto. La banca privada se había tomado las atribuciones de descontar sin autorización de los dueños de las cuentas, a descontar valores que jamás han sido tratados ni acordados con los titulares de las cuentas. En otros términos, era un abuso de confianza de parte de quienes son custodios de los recursos depositados a su cuidado, en este caso los bancos privados, y descontaron cantidades, claro, pequeñas sí, pero cuando se suman, resultaron por encima de los 180 millones de dólares. Y entonces, a la par que se había cometido una serie de delitos y cuasi delitos, entonces surgió la necesidad de legislar para cerrarle la puerta a esta clase de comedimientos, entre comillas, de los bancos que nos descontaban a su antojo de nuestras cuentas algunos valores por todos los meses con el cuento de que estaban contratando seguros que jamás le ha servido ni a los cuentaahorristas ni a los cuentacorrentistas. Esa que fue una forma de abuso descarado de la banca privada está contenida en una ley que nosotros planteamos y que, dada su justeza, su oportunidad y su legitimidad, recibió el respaldo de las demás fuerzas políticas de la Asamblea y se aprobó la ley para evitar el abuso de la banca en cuanto a disponer en forma arbitraria de las cuentas de sus clientes. Y acaba el presidente de vetar precisamente ese aspecto, ese punto de la ley acaba de vetar, con lo que demuestra claramente
que aquella pregunta que se hizo en ese recordado debate para la segunda vuelta, señor Lazo, para usted, ¿qué es importante? ¿La banca o el país? Ahora se está demostrando que esa pregunta lo contestó muy claramente, será siempre la banca, la preferida por un banquero, a despecho y menoscabo de lo que le pase al resto del país. Por esto es que se impulsan procesos como este de la privatización de un banco como el del Pacífico. Entiéndase bien, compatriotas. El Banco del Pacífico no es que fue comprado por el gobierno. Algunos inclusive desinformadores dicen que Rafael Correa compró el Banco del Pacífico. Esa es una monstruosa mentira. El Banco del Pacífico vino a manos estatales porque estaba quebrado, como todos los demás bancos del país, y que fueron salvados con el salvataje bancario por medio de la AGD, que pagó los valores que se llevaron los banqueros con los recursos de la caja fiscal. No nos olvidemos de aquello. Fue un doble atraco. Y entonces los bancos, entre ellos el Banco del Pacífico, que para entonces era privado, simplemente pasó al Estado en calidad de banco quebrado. Y desde ahí, en el gobierno de la Revolución Ciudadana, ese banco fue rehabilitado, fue potenciado y se convirtió en un banco emblemático para demostrar que el sector público es buen administrador y desmentir aquellas afirmaciones tendenciosas de que la izquierda, por ejemplo, el progresismo, no es capaz de administrar ni una tienda de la esquina. Mentirosos. El Banco de Pacífico es una muestra de que el sector público es eficiente para la administración, en este caso, de un banco. Pero además de eso, el Banco del Pacífico servía como un factor regulatorio para evitar que se disparen las tasas de interés, para controlar la ambición desmedida de los banqueros. Ese era el papel fundamental del Banco del Pacífico, que por otro lado se convirtió en el segundo banco más eficiente del Ecuador y que daba utilidades para la caja fiscal. Hoy, por obra y desgracia de los privatizadores, este ya no es el segundo banco, está en el 10º puesto de los bancos, en abogado, el plafón de los bancos. Abogado, si me permite. Han desaparecido. ¿Para qué? Para convertirlo en una especie de chatarra que pueda cumplir con la consigna de los privatizadores, que lo van a comprar a precio de gallina enferma. Esa es la forma como políticamente están tratando a los bienes y recursos del Estado, al patrimonio del Estado, que es de 17 millones de compatriotas. Y eso, queridos compatriotas, tenemos la obligación de denunciar, de impulsar una toma de conciencia para evitar estos despojos, estos desmedros del patrimonio de los ecuatorianos y en beneficio de una pequeña casta que no representa ni el 2% de nuestra población. Abogado, si me permite, abogado, mire, realmente lo que usted comentaba en relación del descuento arbitrario del sistema financiero, en carne propia fuimos por quizás 3, 4 años debitados arbitrariamente la módica cantidad de $6.36 mensual de nuestra cuenta. Banco del Pichincha, concretamente, una cuenta de ahorros sencillamente. Cuando concurrimos a reclamar, efectivamente, la justificación era de que nosotros teníamos solicitado un seguro de asistencia dental odontológica. Y me dieron los nombres de las clínicas, los consultorios, los que estaban adscritos en donde yo podía ir a ver ese servicio. Cuando yo concurrí a ese lugar, haciéndome chequear, dice, lo que pasa es que usted tiene que hacer esto, acá, y bueno, una serie de prescripción médica, pero dice, el seguro le cubre solo limpieza, cierto tratamiento, pero lo de acá no. Me sacaron una cuenta inmensa, pero me están descontando el seguro. No, el seguro le cubre solo esto. Es decir, caí en cuenta y comprobé exactamente esa falacia a tal punto que con un escrito tuve que decir, señores Banco del Pichincha, yo en ningún momento he solicitado ningún seguro. Eso me pasó, abogado. Esto que usted menciona y que vivió en carne propia es lo que sintió mucha gente en el Ecuador. Y ahí recordemos una frase memorable del dueño del Banco del Pichincha, el señor Egas. Dijo, no se quejen, son centavitos,
Pero esos centavitos representaron 180 millones de dólares que le metieron la mano al bolsillo de sus clientes. Esa es una estafa, o por lo menos un abuso de confianza, descontar recursos que jamás fueron autorizados. Sin embargo, el presidente Lasso acaba de vetar precisamente esa parte importante de prohibir esa clase de descuentos arbitrarios y abusivos de la banca. Es una forma de demostrar quién gobierna en este país. Gobiernan los banqueros para los banqueros. Adicionalmente, doctor, Tenemos que aceptar un hecho, don Byron. Esta fue la voluntad del 52% de compatriotas que votaron por el señor Lasso, ya sea por desinformación o por odio, por odio al correísmo, dizque para que desaparezca. Pero mientras más buscan que desaparezca el correísmo, más crece la tendencia del progresismo, porque lo que está ocurriendo con el Ecuador, y hay como compararlo con lo que ocurrió en 10 años, lo que ocurrió en la década ganada. Ya la gente sabe exactamente cómo vivía, cuál era la prioridad del gobierno de entonces para la salud, para la educación, para la seguridad ciudadana. No nos olvidemos que nosotros exhibíamos el segundo lugar de la región en seguridad ciudadana. Se implementaron las estructuras del ECU 911, las cámaras de vigilancia en coordinación con los municipios y una serie de acciones que tenían que ver inclusive con la potenciación de la Policía Nacional, con los UPCs, que se convirtieron en la casa digna para una policía comunitaria, cercana a los vecinos, amigable con la ciudadanía, de tal manera que se les reconoció salarios dignos para ellos, para los policías, se les entregaron sus implementos, sus chalecos, su armamento y todo aquello que necesitaba para cumplir con esa tarea fundamental de garantizarnos seguridad ciudadana. Con el prurito del odio de desaparecer al correísmo, abandonaron todas esas importantes políticas públicas de seguridad. Y vea usted, don Byron, lo que estamos sufriendo con una inseguridad rampante que afecta a todo el Ecuador. Hemos pasado, mi doctor, a hablar el tema exactamente de la seguridad en cuanto estábamos hablando de lo político. Sin embargo, usted refería también el caso del Banco del Pacífico y debo decir algo, con materia en mano, especialista en el tema. Yo voy a analizar desde este punto de vista, de hecho lo he hecho en mi medio, pero comparto criterio con usted, abogado. El Banco del Pacífico, considerado la segunda, la tercera entidad financiera más importante del Ecuador, se entiende que llega a esa categorización por el control de los organismos de control del Estado, superintendencia y otros organismos de control. Sin embargo, se entiende que la deducción de las razones financieras, el análisis de su estatuto, de su estructura financiera como tal, le permite ubicar en ese parámetro. Pero de un momento a otro, ahora se ha dicho que hay una deuda de cartera mal dada, de créditos con peligro de no poderse cobrar, y que eso habría estado perjudicando al banco. Pero ¿cómo es que contradictoriamente ocupaba el segundo o el tercer lugar a nivel del ranking de las mejores entidades financieras del Ecuador? Usted dijo también de que están tirando el precio a la baja. ¿Para qué? Para vender como gallina con peste relativamente. ¿Usted cree que hay una situación tapiñada en la que, como hemos referido en esta noche, de que los banqueros son los que nos gobiernan, para quedarse también con el Banco del Pacífico? Efectivamente, y hay algo que también nos preocupa. Hay una prohibición por 15 años de que se conozca los pormenores de la negociación que está en marcha y sobre todo la identidad de los compradores. Todo eso es parte de una opacidad que nos pone en tela de duda un proceso que solo beneficia a un pequeño sector, a los que detentan aquellos grandes capitales, a los banqueros, y en desmedro del derecho de la ciudadanía. Por ejemplo, cuando se dice que se vende el Banco del Pacífico para atender la desnutrición infantil, nos están tomando el pelo, porque en primer lugar hay una regla fundamental que solamente los gastos permanentes se atienden con ingresos permanentes y los gastos eventuales
que no son permanentes, con recursos que tampoco lo son, como por ejemplo la producción petrolera, que puede terminarse en cualquier momento. Entonces esa regla de oro ni siquiera se cumple. Por otro lado, ¿cómo es posible que quieran decirnos que venden el Banco del Pacífico para atender la desnutrición infantil, que es una política de Estado de carácter permanente? Quiere decir entonces, cuando se acabe la plata de la venta del Banco del Pacífico, entonces desaparecerá la atención a la desnutrición infantil. ¿Se dan cuenta que nos están diciendo una monstruosidad? Eso es increíble, no se puede aceptar esta clase de argumentos que no pueden esconder lo que realmente ocurre. El gran capital nacional e internacional, transnacional, lo que busca por todos los medios es la compra a precio realmente escandalosamente bajo, porque ellos no hacen otra cosa que buenos negocios, y mucho más cuando estamos en crisis. Especulación financiera sería, abogado. Especulación financiera sería esto. Efectivamente, y recordemos un hecho que no es menor, que a lo mejor a la gente como que no le interesa o no le llega, pero en el gobierno de Rafael Correa se desarmó, eso se llama denunciar, una estructura internacional que se llama el CIADI, el Centro de Arbitraje Internacional para Conflictos de los Inversores Extranjeros. Eso significaba que nuestra Constitución dejaba de tener vigencia y nos sometíamos a esos arbitrajes a esos tribunales internacionales que eran siempre pagados por el gran capital y siempre nos ganaron. Y hemos tenido que pagar miles de millones de dólares en razón de esas sentencias, de esas resoluciones, de esos tribunales de arbitraje que responden al CIADI. Hace pocos días, la Corte Constitucional declaró inconstitucional la aplicación del CIADI, lo que de alguna manera nos salva de una evidente violación constitucional, pero al mismo tiempo, los que están vendiendo los bienes y recursos del Estado por la vía de la privatización son los que estaban encantados con el CIADI para que desaparezca la vigencia de nuestra Constitución y nos sometamos a la voluntad de estos tribunales de arbitraje extranjeros. Ahora, con lo que se les cayó lo del CIADI, parece que tienen algunas dificultades aquellos que firmaron la carta de intención con el Fondo Monetario Internacional. Pero esta pelea es tan dura porque tienen a su favor las cajas de resonancia de los grandes medios privados de comunicación, que todo les justifican, que todo les pasa, que todo aceptan. ¿Y saben por qué? Porque lo único que ellos quieren que jamás vuelva un gobierno progresista al Ecuador, porque afectan sus privilegios. No nos olvidemos algo muy importante. Se ufanan de tener más de 8.000 millones de dólares en reserva monetaria internacional en un banco de Suiza. Pero esos recursos deberían estar en el país, deberían estar destinados a la reactivación económica. En el circuito económico de la economía nacional. Recursos a los microempresarios, a los emprendedores, y no en la Reserva Monetaria Internacional. Ahora, ¿y por qué este deseo de tener la reserva? ¿Que es una buena cosa tener reserva? Pues la respuesta es sencilla. En dolarización la reserva no tiene ninguna importancia. ¿Y saben para qué sirve? Para garantizar el pago de la deuda externa. ¿Y quiénes tienen papeles de la deuda externa? Don Byron, ¿usted tiene papeles de la deuda externa? Yo no tengo tampoco. El inmenso Ecuador profundo ni conoce papeles de la deuda externa. Peor aún, los bonos que pagan con premios. ¿Quiénes son los titulares de papeles de la deuda externa? Son los grandes grupos económicos, son los banqueros, repito, que no representan ni el 2% de la población ecuatoriana. Esto quiere decir que el 98% estamos en total indefección y abandono y en la amenaza de perder nuestro futuro. Es lamentable realmente lo que sucede en el país, abogado. Sin duda, hace falta mucho de conciencia ciudadana,
hace falta mucho de conciencia política inclusive. Yo voy a tocar un tema y espero que no se me sienta aludido mi autor, espero que no se me sienta aludido. Mire, en la administración del gobierno anterior, la asamblea anterior a la que usted pertenecía, he sido muy severo, muy crítico, quizás muy duro, quizás muy directo, pero yo decía, a la Asamblea Nacional, que usted era integrante y miembro, yo lanzo un anzuelo y no saco 5 asambleístas que valgan la pena. En esta ocasión, con la nueva asamblea que hoy está en funciones, yo me atrevo a decir, lanzo el mismo anzuelo y no saco 4 asambleístas que valgan la pena. Insisto, no se ponga molesto mi autor, pero ¿por qué me refiero a esto? ¿Por qué? Porque en las diferentes organizaciones políticas realmente no hay formación política de base. Cuando viene el proceso de elecciones a la puerta, están buscando como cuando el parto se vino los pañales. Y a esa hora buscan poner a cualquier famosillo de cuarto de hora, a algún improvisado. No hay ideología, no hay acción política en territorio, no tienen experiencia de gestión, ni siquiera han permitido ser dirigentes de su barrio, pero son los llamados asambleístas, sin desmerecer, mi autor, con todo respeto. El tema es este. Quizás el Ecuador, siendo el país que cada administración de la asamblea aprobamos leyes y leyes y leyes sobre leyes, el país de la mayor cantidad de leyes, pero en determinado momento resultan letra muerta, doctor. ¿Qué decir frente a esta otra realidad que va de mano con el asunto causa-efecto? Falta de formación política, falta de liderazgo político en territorio para representarnos en un ente como función del Estado, la Asamblea Nacional. Doctor. Usted dice una gran verdad, dolorosa, pero una gran verdad. A raíz de la traición del gobierno de Moreno y del grupo de asambleístas que mordieron la mano de su gestor, se produjo un escenario realmente tenebroso en la asamblea, a tal punto que quedamos 30, pero 30 firmes. Los grupos que asaltaron el poder legislativo, que se tomaron por asalto las comisiones, no los hicieron desesperados por servirle al pueblo, por hacer las leyes que necesitaba el país, por fiscalizar, no, sino para repartirse hospitales, direcciones nacionales, gobernaciones y más puestos de burocracia para acomodar a la Sagrada Familia. Entonces, eso ayudó a incrementar el desprestigio de por sí ya existente en una asamblea que estaba integrada por un gran porcentaje de traidores. Entonces, esa asamblea, que pensábamos que iba a ser la más desprestigiada de la historia contemporánea, que se quedó corta para el periodo que se inauguró el 14 de mayo del 2021. Porque lo que está sucediendo es para el bostezo y para la vergüenza. Ahora bien, a eso agréguese usted que hay asambleístas que todavía tienen la inopinada, la criminal costumbre de meterle la mano al salario de sus colaboradores. Son los famosos diezmeros. Han sido algunos juzgados, otros negociaron para que no les juzguen, pero esto quizá es uno de los delitos más execrables que puede cometer un legislador que precisamente recibe el voto para todo lo contrario, para la vigencia de la ética, de los valores más importantes de la sociedad, para ser ejemplo y liderazgo de sus provincias, pero no para que le llenen de vergüenza con esta clase de absurdos como aquello de repartirse hospitales y después convertirlo a esos hospitales en la antesala de la muerte, donde hicieron un negociado hasta con las fundas de los cadáveres, con las mascarillas, con todo lo que sentía el pueblo, con la muerte en las calles, con la muerte en las casas. Ellos estaban contando por miles de millones de dólares el fruto de su traición. Así que su calificación es absolutamente real y justificada. Le digo con toda humildad, no me llega, porque en el caso de quienes pertenecimos a la bancada de la Revolución Ciudadana,
no estuvimos involucrados en ningún reparto de hospitales, en ningún asunto que tiene que ver con la calificación de lentejeros o de diezmeros, en fin, ni nada de eso. No me siento mejor por eso. Para eso me eligieron, para ser honesto, honrado, transparente, trabajador. No me siento mejor por eso. Pero se ha trastocado los valores que en este caso no creemos ser una excepción, pero toda esa basura acumulada que fueron proyectando estos ambiciosos traidores, convirtió a la Asamblea como institución en una entidad totalmente desprestigiada. Nosotros sufrimos por acción de ellos ese desprestigio, pero reivindicamos el hecho de que en ninguno de esos casos, ninguno de los compañeros integrantes de la bancada de la Revolución Ciudadana estuviésemos involucrados. Y eso, como le digo, no es que nos hace personas excepcionales, de ninguna manera. Esa debe ser la conducta normal de todo aquel que merece el privilegio del voto popular. Doctor, una cuestión adicional. Diera la impresión, porque las cosas no han cambiado. Lo que he manifestado, o sea, no es en una y en otra organización política, es en todas. Falta de formación política, a tal punto que, no sé si estoy equivocado, dígame usted, corríjame, quizás si estoy equivocado. Algunos sectores de actores políticos ven a la política quizás como un negocio, porque muchos de ellos entran peladitos como un chagüí mojado, pero al final salen medios con chequerita gorda y con algunas bondades que se les cambió el destino y la vida, doctor. ¿Es un negocio la política? Mire, don Byron, yo le autorizo a algo muy concreto. Si usted ve a un asambleísta con las características que usted acaba de describir, es decir, los ingresos de un asambleísta alcanzan para vivir modestamente, cómodamente, pero no para acumular riqueza. A eso iba. Para mantenerse en Quito cuando había la asistencia presencial, para el pago de la alimentación, de la vivienda y para mantener a la familia en las provincias. Pero si usted ve un asambleísta que cambia de estilo de vida, que el carro para la señora y para los guaguitos también, que se compra la casa veraniega, la casa en la playa, la finca de no sé qué, dígale de frente, le autorizo, dígale ladrón, porque no hay forma de justificar un ingreso extra que no sea en perjuicio en este caso, del presupuesto del Estado. Es que fueron entonces a vender el voto, y eso es vergonzoso, y eso es lacerante para la verdadera, la auténtica política, que es la ciencia y el arte de construir bienestar colectivo, de servir a los demás. Lo otro es politiquería, y los que se aprovechan de aquello acanallan, avergüenzan a la verdadera política que, repito, es el arte de construir bienestar para los demás. Qué buena situación la suya, abogado. La tolerancia también es parte fundamental del ser humano. No queremos ofender de ninguna manera, pero la verdad, al pueblo hay que hablarlo a lo morocho, porque hay mucha gente que todavía está reanuente a creer lo que está pasando en el país. Sin embargo, no es dedicatoria especial para asambleístas, porque esto ha pasado generalmente con alcaldes. Generalmente con alcaldes que han llegado y les ha jugado la lotería y bingo, les cambiaron la realidad. Generalmente con prefectos inclusive, hasta con concejales relativamente en determinado momento. Doctor, cerremos este tema de la política para pasar a hablar el tema del asunto de la situación jurídica del país. Pero leo un mensaje que me llega en la página. Perdóneme, don Byron, habíamos quedado en que yo tenía el tiempo. Sí. Tengo yo un compromiso. Perfecto, mi doctor. Ya, terminemos entonces con la siguiente pregunta. ¿Le parece, mi doctor? En cuanto a la seguridad jurídica, deme su criterio. Iba a leer un mensaje que estaba interesante acá, pero vamos al tema. ¿Qué es lo que está pasando en el país? La justicia está al revés, doctor. Yo he sido de las personas, la justicia en el Ecuador está al revés. Yo he sido de los criterios que digo, un ciudadano que comete un delito, un ciudadano que
que asesina a una persona, en ese momento, ese ciudadano tácitamente renunció a sus derechos. Pero ¿por qué seguir garantizando los derechos intactos como cualquier otro ciudadano a un delincuente? Inclusive con la presunción de inocencia cuando ya se sabe que cometió. Claro, el ciudadano no es un juez, ni los medios de comunicación no somos jueces, pero de hecho ha cometido un delito. Pero ¿por qué se tiene que tratar con la misma consideración de los derechos humanos mejor que al ciudadano inocente? Y la justicia está al revés, porque sentencian a quienes están cumpliendo su trabajo, a la policía. ¿Y por qué la novedad de un momento a otro? Tantos policías sentenciados, doctor. Su respuesta, por favor. En materia de la función judicial, no es una excepción, es también parte de una corrupción que inclusive es vista desde la Embajada de los Estados Unidos. Y me apena decir que ahora ya no se prueba la idoneidad, la prolijidad, la capacidad, la formación de jueces, de generales, por la certificación de autoridades nacionales, sino porque tienen la visa para ir a Estados Unidos. Entonces han trastocado inclusive la soberanía nacional para ponernos a merced de una vindicta que no tiene nada que ver con nosotros. Es una especie de sometimiento. Por ahí comenzamos distorsionando la esencia misma de lo que significa una judicatura. Hemos visto cómo la justicia se ha puesto de servicio de la persecución, del lawfare, del odio. Afuera, en el mundo, nos miran realmente con curiosidad y se preguntan, dice, ¿cómo es posible que al más alto nivel se juzgue y se condene a un expresidente por influjo psíquico? Por influjo psíquico. Es decir, no tienen la más mínima prueba, pero tenían que condenarle por algo y le condenaron por influjo psíquico. ¿Cómo es posible que aún permanezca 4 años y más detenido el ex vicepresidente de la República, el ingeniero Jorge Glass, y se le sentencia por la fuerza de las circunstancias, don Byron? Entonces, si no hay porque pruebas, fue vicepresidente. Le sentencian porque la prensa dijo, porque le titularon, porque ya le sentenciaron en los titulares. Porque así parece. Prensa. Y con eso entonces usted se dará cuenta que la justicia ha servido como instrumento para el lawfare. Lawfare es perseguir con la justicia. Y ese es un tema profundamente erosionante de la confianza y de los derechos de los ciudadanos. Ahora, en el campo de la acción policial y de la fiscalía, cuando se detiene a un delincuente, al menos si es infragante, se va adentro. Eso es todo el problema. Lo que pasa que le escuchamos hace 2 días a la cesante comandante general de la policía, la generala Varela. Ella, como para despedida, dijo una cosa absolutamente inexacta. Ella dijo que las leyes son hechas de tal manera que hay que esperar que los sicarios cometan otro asesinato para ir a notificarles. Está loca esa señora, no ha visto ni de lejos un código, el Código Orgánico Integral Penal. Eso es absurdo. Eso sucede cuando ya se judicializa, cuando ya se realiza la audiencia de formulación de cargos. Ahí viene la etapa del cumplimiento de todas las garantías a que todos los actores, los intervinientes en un proceso penal tienen que ser legalmente notificados. Pero el momento de una acción de la Fiscalía, de la Policía, en operativos, no puede nadie esperar que alguien sea notificado para que pueda tener validez un proceso. Estamos hablando de la etapa preprocesal, cuando se inicia la investigación, cuando el fiscal recoge todas las pruebas y las prepara para entregar al juzgador y venga la audiencia de formulación de cargos. Es la instrucción fiscal, mi autor, la instrucción fiscal. Esto. Están distorsionando la ley. No es un problema, porque aquí se dice, muy suelto de huesos, que se han hecho leyes para favorecer a los delincuentes. De ninguna manera. Esa es una falacia, esa es una calumnia. Lo que pasa es que depende quién lo aplique y para qué lo aplica. Entonces, debemos también decir que es culpa de las leyes penales el hecho de las terribles, sanguinarias matanzas en las cárceles del Ecuador.
donde prácticamente no hay ley, no hay Estado, no hay presencia de autoridad. Esos son falencias, abandonos de la tarea como políticas públicas de los gobiernos. Así que hay que decir muy claramente, la función judicial nació a raíz de la desinstitucionalización luego de la consulta popular de 7 veces sí con Trujillo a la cabeza, nació prácticamente intervenida, amedrentada, arrinconada, presionada por los titulares de la prensa, donde juzgan y condenan al que les da la gana de acuerdo a su agenda de persecución. La justicia, para ser tal, tiene que ser, ante todo, autónoma, justa. Y aquí una reflexión, don Byron. Yo veo que usted tiene formación. Cuando el Poder Ejecutivo comete un error, un desafuero, hay un contrapoder, que es el Poder Legislativo, que tiene la facultad de juzgar esos actos, de interpelar esos actos políticamente constitucional. Cuando la función de transparencia y control social o la función electoral comete desafueros, se equivoca, igualmente el control político por mandato de la Constitución le corresponde a la Asamblea Nacional, a la función legislativa. Pero cuando un juez se equivoca, pero cuando un juez sentencia por presión, sentencia por otra clase de motivación que no es la aplicación exacta de la ley penal, ahí estamos en un gravísimo problema y en una indefensión en cuanto a la ciudadanía. Todos pueden fallar porque hay controles que pueden permitir recuperar el camino legal, pero en la justicia, que es autónoma, los jueces tienen que llenarse de autonomía, de verdad, de transparencia, para que puedan juzgar idóneamente y no suceda lo que ahora todo el mundo reclama, es decir, una justicia amañada, arrinconada, inclusive mirada desde la embajada de una potencia como la norteamericana, para decirles quiénes son aptos y quiénes no, quiénes tienen visa y quiénes no, y a quienes inclusive les revocan la visa. Usted entenderá, don Byron, que en el Ecuador 17 millones de compatriotas, de ellos prácticamente el 95% no tenemos visa, porque no necesitamos, y solamente un 5% vive desesperadamente esperando la visa y que no le revoquen y que esté vigente, como si esa fuera la única condición que les genera la tranquilidad de ser considerados idóneos y honrados. Eso no está bien, ese es sometimiento, esa es una forma de renunciar la auténtica razón de ser ecuatorianos y someternos a nuestra Constitución y a nuestras leyes y autoridades. Desde el punto de vista de la Embajada de Estados Unidos. Me despido de usted porque tengo que atender otro compromiso y le agradezco, don Byron, hacer esta entrevista. Ha sido muy amena, muy dinámica. Usted tiene claro el panorama, sabe preguntar. Me parece muy acertada su forma de actuar. Estoy a sus órdenes en otras circunstancias. Yo no tengo ninguna representación. Estoy en el rincón que la vida me asigna en calidad de ex, inclusive jubilado. Pero en esta condición, si alguna vez requiere mi modesto criterio, estoy a las órdenes. Muchas gracias. Gracias al abogado Juan Cárdenas Espinosa, ex asambleísta que estuvo en la entrevista del día de hoy, invitado especial tratando interesantes temas. Será hasta una próxima ocasión, abogado.